Buenas tardes. En nombre de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, les damos la bienvenida a nuestro programa de charlas científicas multidisciplinarias. Es un placer estar aquí con ustedes para hablar sobre un tema de creciente importancia en el campo de la ciencia y la tecnología: nuevos paradigmas de la nanotoxicología y su influencia en la bioseguridad de los nanomateriales. En la última década, el rápido avance de la nanociencia y la nanotecnología ha transformado numerosos sectores, desde la medicina hasta la electrónica, pasando por la energía y el medio ambiente. Los nanomateriales, con sus propiedades únicas y a menudo mejoradas en comparación con sus contrapartes a escala macro, están en el centro de esta revolución tecnológica. Sin embargo, con estos avances surgen también nuevas preocupaciones y desafíos, especialmente en lo que respecta a la seguridad y los posibles efectos tóxicos de los nanomateriales en la salud humana y el medio ambiente. Aquí es donde entra en juego la nanotoxicología, una disciplina emergente que se dedica a estudiar las interacciones entre los nanomateriales y los sistemas biológicos. Hoy nos acompaña la doctora Carla Oyuki Juárez Moreno. La doctora Carla es bióloga egresada de la UNAM y recibió la medalla Gabino Barreda a la excelencia académica. Realizó sus estudios de maestría y doctorado en biotecnología en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California. Fue becaria del DAD para continuar el doctorado en la Universidad de Hamburgo, Alemania. Fue becaria postdoctoral de la Fundación García Robles en la Universidad de Carolina del Norte. Del 2014 al 2022 fue cátedra CONACYT en el Departamento de Bionanotecnología del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM. Actualmente es investigadora C asociada del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, CEFATA, de la UNAM en el campo Juriquilla, en Querétaro, en donde desarrolla la línea de investigación en nanotoxicología. Es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores de México y tiene más de 50 publicaciones. Ha formado 2 alumnos de doctorado, 14 de maestría y 11 de licenciatura. En el 2018 recibió, junto con el doctor Rafael Sánchez, el Premio a la Innovación en Bionanociencia y Tecnología por Sinvestab. Es mentora certificada por el British Council of Mexico para impulsar las carreras STEM en niñas y mujeres. Y su línea de investigación es nanotoxicología y las respuestas celulares y moleculares a los nanomateriales. Bienvenida, doctora. Hola Blanca, muchas gracias por la presentación y muchísimas gracias también a Andrés y por supuesto a la División de Estudios de Posgrado por la invitación. Y bueno, pues me va a dar mucho gusto compartir con ustedes un poco de lo que hacemos en el laboratorio. Y bueno, como ya bien lo mencionaste, trabajamos en un área que se llama nanotoxicología, que, bueno, hemos venido desarrollando esta área desde hace 13 años y, bueno, hemos aprendido muchísimas cosas desde entonces que nos hacen entender un poco más la interacción entre los nanomateriales y las células, que sería nuestro modelo de estudio. Entonces, hoy les quiero platicar un poco acerca de los nuevos paradigmas y cuál es su importancia en el estudio de los nanomateriales a nivel biológico. Antes de empezar la charla, me gustaría, sobre todo, ay, perdón, me gustaría, permítanme un segundito, em, platicarles pues que nosotros estamos ubicados en un campus de la UNAM, en la ciudad de Querétaro, en Juriquilla. Y ahí se encuentra el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, que es donde yo trabajo. Y bueno, en este centro nos especializamos justamente como su nombre lo indica, es un centro de física, pero existe una gran disciplina, multidisciplinaridad entre nuestros grupos de investigación, lo cual hace que pues tengamos grupos que se encarguen para el diseño, la síntesis de materiales y nanomateriales novedosos con aplicaciones pues tecnológicas, ¿no? Y obviamente biológicas. Entonces, cuando nos quieran visitar en Querétaro, van a ser muy bienvenidos, valga la redundancia.
Bueno, voy a hablar un poco acerca de el origen de los nanomateriales. Voy a asumir un poco que la gente que nos está viendo conoce qué son los nanomateriales, pero para aquellos no, pues que no lo conozcan, pues son materiales muy pequeños pues su nombre de nano viene y proviene del origen nano, de un prefijo de medición que es 1 por 10⁻⁻⁹ metros. Entonces, los nanomateriales son materiales que si nosotros los clasificamos para el caso de la toxicología, pueden existir tres tipos: los sintéticos, que son aquellos que nosotros estamos fabricando y diseñando en el laboratorio y de los cuales pues tenemos muchísimo conocimiento ya. Los nanomateriales naturales, que como su nombre indica, se encuentran en la naturaleza desde hace muchísimo tiempo y se originan como producto pues de los cambios físicos y biológicos que están en el medio ambiente. Un ejemplo de ello, pues pueden ser las cenizas volcánicas o materiales o nanomateriales naturales como los virus o inclusive el ADN. Finalmente se encuentran los nanomateriales incidentales que adquieren una gran relevancia, sobre todo en nuestros tiempos, porque se producen de forma accidental como producto de los procesos industriales que tiene el hombre en diferentes industrias, tecnologías, ¿no? Entonces, un ejemplo muy importante de ellos son los nanoplásticos, que actualmente tienen un problema muy, muy grave de contaminación. Y entonces, pues los nanomateriales incidentales adquieren esta relevancia porque en la gran mayoría de los casos son contaminantes. Entonces, independientemente de cuál es el origen de estos nanomateriales, pues evidentemente van a repercutir en el medio ambiente. Y nosotros, como parte de ese medio ambiente, pues tenemos que saber cuál es el impacto de estos nanomateriales en el medio ambiente, en la salud y por supuesto, en otros organismos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante evaluar el efecto de los nanomateriales? Bueno, hay varias razones. La principal de ellas es porque actualmente hay una creciente y muy abrumadora interés de utilizar nanomateriales para casi todo. Entonces, ya hay productos comerciales, como algunos de los que les pongo acá, que contienen nanomateriales. Evidentemente, hay nanomateriales ya aplicados en textiles, en la industria de los materiales para mejorarlos, en la industria cosmética, en la industria electrónica y evidentemente en la biomedicina cada vez es mayor el interés de utilizar nanomateriales para aplicaciones. Entonces, en la cuestión de la cosmética y de la farmacéutica y la industria alimentaria, se están utilizando muchísimo ya los nanomateriales. Es muy sabido que los desinfectantes y algunos bloqueadores solares y cremas en particular, pues contienen nanopartículas, sobre todo metálicas o de óxidos metálicos, que favorecen estas propiedades de no permitir o que no se absorba todos los rayos de luz, que sean antimicrobianos y que permitan un mejor desempeño pues, por ejemplo, de un cosmético o de una crema para fijar mejor el color. Sin embargo, hay otros productos que son estos que les muestro en la derecha, que son alimentos, muchos de los cuales contienen nanopartículas o nanomateriales, algunos de ellos de forma intencionada. El fabricante los agrega porque pueden incrementar el valor nutricional de los alimentos, ¿no? Por ejemplo, al ser agregados nanopartículas de metales, de óxidos metálicos como el óxido de zinc, pues el zinc se utiliza muchísimo en diferentes industrias por su valor nutricional y porque es un gran antimicrobiano. Entonces, muchos de estos alimentos contienen nanomateriales, otros también lo contienen, pero no han sido agregados de forma intencional, sino que se encuentran como contaminantes, por ejemplo, como algunos nanoplásticos en la sal de mar o en las bebidas energéticas o que contienen una gran cantidad de azúcares, pues se forman puntos cuánticos de carbono o carbon dots que son parte del proceso de fabricación y que bueno, están estas nanopartículas ahí presentes
haciendo que pues estemos expuestos a estos nanomateriales, ¿no? Entonces, hay nanomateriales en muchísimos productos, como aquí se los muestro, que pues cuando nosotros los desechamos, esos utensilios, esos materiales, pues van a entrar en contacto con diferentes cuerpos de agua, con el suelo, con el aire. Y eventualmente, también si, por ejemplo, estos nanomateriales se encuentran como recubrimientos o siendo parte de envases, botellas y plásticos que contienen alimentos, existe una posibilidad de la transferencia de nanomateriales a los alimentos y, por supuesto, tanto los desechos como esta transferencia de alimentos, de nanomateriales hacia los alimentos, pues que genera una preocupación de cuáles van a ser los efectos que estos nanomateriales tengan en el corto, mediano y largo plazo en la salud humana y, por supuesto, en la salud animal. Evidentemente, con todo este impacto, pues también existe la preocupación de qué es lo que va a pasar con el medio ambiente en la exposición a estos nanomateriales, ¿no? Y pues eso es justamente de lo que va mi trabajo. Yo trabajo en un área de la nanotoxicología, que es una rama de las nanociencias que se encarga de estudiar los efectos de los nanomateriales en diferentes sistemas biológicos y el medio ambiente. Como efectos, pues podemos entender que son los cambios, las alteraciones, sean buenas o malas, o positivas o negativas, como uno lo quiera ver. Y bueno, el objetivo o los objetivos que yo identifico dentro de la nanotoxicología, pues es justamente el primero y más importante es entender cuáles son los procesos celulares, moleculares, bioquímicos que son alterados dentro de una célula cuando se expone a un nanomaterial. Esto nos servirá para definir cuáles propiedades fisicoquímicas de los nanomateriales son las que están afectando ese desempeño en la célula y cómo podemos garantizar la bioseguridad de los nanomateriales cuando los pongamos en un producto comercial. También, por supuesto, con la gran cantidad de estudios y de datos que se están generando y la aparición y la correlación de la inteligencia artificial, es ya un hecho que nos interesa muchísimo poder predecir y correlacionar cuáles van a ser los efectos de los nanomateriales utilizando herramientas o estrategias de inteligencia artificial. Y eso también lo está tratando de hacer la nanotoxicología. Y finalmente, pero no menos importante, es utilizar este conocimiento para ayudar a los tomadores de decisiones a que puedan legislar el uso, la comercialización y, muy importante, el desecho de los nanomateriales. Porque en México no existe una norma oficial mexicana que regule y penalice cuando se haga mal uso de los nanomateriales y no hay una regulación que obligue a un fabricante a reportar el uso de los nanomateriales en sus productos comerciales. Entonces, también esto es parte de la nanotoxicología y de lo que pues se espera que se pueda generar con este conocimiento, ¿no? Entonces, algo muy importante de nuestro grupo de investigación es justamente que durante estos 13 años de trabajo, que bueno, quizá para algunos es poco, pues algunos investigadores que ya sean más consolidados, pero en estos 13 años ha sido un camino de aprendizaje, no solo en el manejo de un nanomaterial como tal, sino también en el tipo de pruebas y ensayos y cuáles son las limitaciones y cuáles son las futuras aplicaciones que podamos hacer de estos ensayos en materia de nanomateriales. ¿Por qué es importante? Pues porque nosotros necesitamos entender cuál es la aplicación final de un nanomaterial, porque a partir de eso es que podemos utilizar diferentes sistemas biológicos que vamos a diseñar las pruebas, como yo le digo, ad hoc al material, con cuáles son los tiempos de exposición que vamos a realizar, las concentraciones y básicamente qué tipos de ensayo o de bioensayos vamos a realizar. Ahí en el laboratorio, por fortuna, contamos con muchísimas pruebas de toxicología adaptadas a los nanomateriales y también somos capaces de generar nuevas pruebas para poder establecer, establecer cuáles son los efectos de los nanomateriales en una determinada aplicación. Entonces, otra cosa que también es muy importante para nosotros de conocer antes de empezar cualquier tipo de ensayo es el tipo de nanomaterial con el que estamos trabajando. Em, Muchísimas veces en cuestión de nanomateriales podemos tener una formulación, digamos así, o una presentación que puede ser en polvo, puede ser en una suspensión coloidal,
puede ser en una dispersión, puede ser en un dispositivo. Entonces necesitamos saber la forma en cómo ese nanomaterial está en esa presentación y también saber cuál es, entre comillas, la sustancia activa de ese nanomaterial, porque muchas veces suelen ser, por ejemplo, digamos, o hablemos de nanopartículas metálicas, pues se sabe que el metal sería la sustancia activa, pero muchas veces esas nanopartículas vienen recubiertas de polímeros o de otros ligandos biológicos o moléculas, y entonces ya la concentración de la sustancia activa cambia. Y también la forma en cómo se reporta. A veces la reportamos en microgramos por mililitro, en partes por millón, en porcentaje o en, pues en otro tipo de concentración, ¿no? En molaridad. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Estandarizar las concentraciones, que es parte de los nuevos paradigmas, y el manejo y la presentación del material. También, por supuesto, el material debe ser capaz de esterilizarlo sin perder las propiedades físico-químicas que contiene. También, evidentemente, pues siempre hemos manejado todo en medios líquidos, entonces, pues debe ser soluble o tener una alta solubilidad o capacidad de permanecer en dispersión como un coloide, ¿no? Esto evidentemente tiene que ver con la química superficial del nanomaterial y por supuesto con las propiedades reológicas del mismo. Y finalmente, son dos parámetros muy importantes. Cuando nosotros evaluamos un nanomaterial, es importante que ese nanomaterial sea sintetizado de forma reproducible y que la síntesis eh, ofrezca la capacidad de obtener un nanomaterial cuyas propiedades fisicoquímicas sean también reproducibles y las podamos caracterizar y básicamente que de lote a lote no haya mucha variabilidad, ¿no? Se espera que haya una variabilidad, en efecto sí, pero que no sea tan grave, ¿no? Y pues eso lo hemos aprendido a través de trabajar en el Sinanotox, que es el Sistema Nacional de Evaluación Toxicológica de Nanomateriales, del cual formo parte. Permítame un segundo. Y entonces, el Sinanotox, pues, es un conjunto de investigadores que unimos nuestra experiencia, nuestra fortaleza en infraestructura para poder generar una red virtual a nivel nacional de investigadores que nos dedicamos justamente a hacer evaluaciones en diferentes modelos biológicos de nanomateriales, ¿no? En mi caso, pues yo hago justamente el trabajo con el cultivo celular y pues ya les digo, tenemos diferentes tipos de pruebas que nos ayudan a poder correlacionar estos efectos biológicos con las propiedades in vitro para que después las personas que colaboran con nosotros o que hacen uso de nuestros servicios puedan avanzar en las pruebas preclínicas hacia ensayos ya con modelos biológicos in vivo. Entonces, bueno, de forma muy general, en el laboratorio, nosotros hacemos estas 5 pruebas casi como de cajón, ¿no? Claro que depende nuevamente del tipo de nanomaterial con el que estemos trabajando, pero bueno, estas son algunas de las pruebas. Pero lo que yo les vine a platicar es justamente cuáles son las estrategias que nosotros hemos utilizado para evaluar nanomateriales y cómo hemos aprendido de ellas, ¿no? De tal forma que, bueno, la gente sabe que yo no sintetizo nanomateriales, sino que tengo la gran fortuna de colaborar con muchísima gente que son expertos en la síntesis y caracterización de nanomateriales y podemos utilizarlos para tener modelos biológicos como el caso de cultivo celular y empezar a hacernos preguntas acerca de los efectos de estos nanomateriales en estos sistemas biológicos. La primera, y por lo general es por lo que las demás personas se acercan a nuestro grupo en Nanotox es que quieren hacer evaluaciones sobre la viabilidad celular. Cosa que me parece que no es nada mal, ¿no? No está nada mal, es una primera aproximación. Hay muchísimos laboratorios y muchísimos colegas y otra gente que hace ensayos de viabilidad celular, que son los ensayos pues como MTT, como resazurina y un montón de otras pruebas, pero hay muchísimo más allá de las pruebas de viabilidad celular, ¿no? Y eso es justamente, pues, nuestra experiencia, ¿no? Entonces, en ese sentido,
nosotros hacemos estas primeras pruebas de viabilidad celular para definir si algo es tóxico o no. Y como siempre lo digo, la dosis hace el veneno, ya decía Paracelso, siempre va a haber una ventana de concentraciones o de dosis que sean tóxicas y algunas que no, ¿no? Entonces, si podemos tener esta ventana de concentración o de concentraciones, perdón, en la que no maten o no tengamos un efecto letal en las células, pero que sí haya un cambio en la función celular, la historia que podemos contar acerca del nanomaterial se vuelve muy interesante, porque las funciones de la célula pues están íntimamente relacionadas con la morfología de una célula. Y entonces podemos entender todos estos procesos y estas alteraciones del metabolismo y de la bioquímica y la biología molecular de una célula justamente para establecer cuál es el mecanismo de acción de un nanomaterial, ¿no? Y por lo tanto, que nosotros podamos decirle a quienes fabrican los nanomateriales cuáles son exactamente los parámetros fisicoquímicos que ocasionan determinada respuesta en una célula. Y eso para mí es lo que tiene muchísimo valor como investigadora, ¿no? No solo estudiar o ver el fenómeno, sino estudiar la parte mecanística de lo que estoy observando, ¿no? Y eso es justamente lo que hacemos en Nanotox Lab, ¿no? Entonces, en esta interfase de un nanomaterial con una célula, ¿no? Y que tenemos una interacción en donde el nanomaterial puede o no entrar a una célula y que independientemente de si entra o no, la célula es capaz de sensar esa presencia de ese nanomaterial y establecer diferentes, diferentes respuestas celulares que dependen del tipo de nanomaterial, de la concentración, el tiempo de exposición, la forma en cómo esté ese nanomaterial interaccionando con la célula. Y del otro lado va a depender del tipo de célula que estemos utilizando, el tipo de cultivo que estemos realizando, si es en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, y por supuesto un montón de otros factores dentro de si la célula proviene o no de un sistema comprometido con alguna patología o no, ¿no? Entonces, hay muchas más interacciones e interpretaciones que la muerte celular, ¿no? Eso es como que también quiero dejarlo bien claro de que pues hay más cosas allá, más allá que una simple viabilidad celular, ¿no? Entonces, pues los paradigmas de la nanotoxicología que yo he encontrado en estos años que he trabajado es que tenemos muy bien definido, o está como justo como el paradigma, ¿no? Que un material, un nanomaterial está definido como aquel material que tiene en alguna de sus dimensiones de 1 a 100 nanómetros, de tal forma que materiales superiores a los 100 nanómetros, aunque en la escala métrica estrictamente son un nanomaterial porque tienen una escala nanométrica, si hay un material mayor a 100 nanómetros ya no es considerado un nanomaterial. ¿Por qué? Porque muchas de las propiedades físico-químicas asociadas a los nanomateriales se presentan solo por debajo de los 100 nanómetros. Entonces, se asume que dicen, bueno, un nanomaterial de 120 nanómetros, de 240, de 400 y feria, ya no es un nanomaterial. Entonces, como ya no es un nanomaterial, entre más grande sea, es menos tóxico. Y entre más pequeñito es más reactivo, es más tóxico. Entonces, en nuestro laboratorio hemos visto, pues, que no es cierto esto en todos los casos, ¿no? Un nanomaterial con tamaño superior a los 80 nanómetros eh, es poco tóxico, es lo que dice el paradigma, pero en nuestras manos hemos tenido nanomateriales de tamaños superiores a los 200, 300 nanómetros, que son muy tóxicos. Otro paradigma es que los nanomateriales con morfología esférica se internalizan más fácilmente en las células, porque yo la verdad no entiendo de dónde viene este racionamiento, ajá, que piensan que la esfera es como lo más biológicamente similar a una célula, ¿no?
Claro que eso es exclusivo cuando eres una célula que está en suspensión, o sea, una célula del sistema inmune que está en circulación. Pero si eres una célula que está adherida y en un tejido, lo menos que tienes es una morfología esférica. Entonces, se piensa que, pues, que una esfera es más parecida a una célula y que por eso es más fácil que una célula la internalice, ¿no? Eso también hemos visto que no se cumplen todos los aspectos. Y otro paradigma es que entre más pequeño sea el tamaño o la proporción de aspecto de un nanomaterial, se internaliza más rápidamente. La proporción de aspecto, para aquellos que no sepan, es la relación que existe entre el ancho y el largo de un nanomaterial. Entonces, una esfera, pues tiene exactamente el mismo ancho que el mismo largo, el diámetro, entonces sería uno. Entre más se aleje de esa esfera, pues la idea era que cuesta más que una célula lo internalice. Nuevamente pensando que todas las partículas esféricas se parecen más biológicamente a algo biológicamente aceptable, ¿no? Entonces, pues no todo es así. Hemos visto también que hay algunas nanopartículas que son esféricas y que no necesariamente se internalizan. Y hemos visto, por ejemplo, rodillos o estrellas, cubos, varillas, que pues obviamente no tienen esta morfología, que su proporción de aspecto es mayor a uno y que se internalizan de forma mucho más eficiente que una esfera. Luego, el número 4 dice que es necesario que un nanomaterial se internalice para que sea tóxico. Y este paradigma también hemos visto que no necesariamente en todos los casos de los nanomateriales es verdad, porque muchas veces hay nanopartículas que a pesar de tener un tamaño muy pequeño, respecto de otra del mismo material, pero más de tamaño más grande, no se internalizan y a pesar de que están fuera de la célula, son tóxicas para la célula por estar en la periferia y, por ejemplo, tener o algún tipo de contacto físico con la membrana o la liberación de iones o de otras sustancias activas a partir de la nanopartícula. Entonces, no necesariamente tiene que entrar un nanomaterial o una nanopartícula a la célula para poder ejercer un efecto sobre ella o en ella, ¿no? Recordemos que pues las células son, pues es la unidad de vida y está capacitada, pero muy capacitada para poder sensar todo lo que ocurre alrededor de ella, afuera de ella y dentro de ella, ¿no? Entonces, no son cajas cerradas, ¿no? No es un sistema, es un sistema semiabierto, ¿no? Entonces, no es necesario que se internalice un nanomaterial para que sea tóxico. Em, y el último de los paradigmas de la nanotoxicología es que para el caso de las nanopartículas metálicas y de óxidos metálicos, se espera que el efecto biológico de los iones que se liberan sea igual al efecto ocasionado por la nanopartícula. O sea, voy a tratar de hacer esta idea o este paradigma muy sencillo. En el caso de las nanopartículas metálicas o de los óxidos metálicos, sobre todo, uno de los controles que nos piden es que tenemos, por ejemplo, una nanopartícula de un metal que evidentemente está hecha de átomos de ese metal, ¿no? Y entonces lo que nos piden como control es poner la forma iónica de ese metal, ¿no? Y esperar que tanto la forma iónica como la nanopartícula tengan el mismo efecto final. Por ejemplo, en las nanopartículas de plata o las nanopartículas de oro. Un control que siempre nos piden es, bueno, pues pon la misma concentración, pero ahora de iones plata, ¿no? O de plata metálica, si tú tienes una nanopartícula de plata. Y esperan que el efecto sea el mismo, es decir, la muerte de la célula, por ejemplo. Y esto en gran medida sí es verdad, o sea, sí se puede esperar el mismo efecto. Sin embargo, lo que nosotros hemos visto en el laboratorio, y les estoy como medio spoileando la presentación como para hacerla un poco más pequeña, es que sí hemos visto efectos similares, pero las rutas moleculares y evidentemente metabólicas por las cuales, o bioquímicas,
por las cuales se llega a ese efecto son diferentes. Es decir, los iones ocasionan el mismo efecto que la nanopartícula, pero utilizan mecanismos moleculares completamente diferentes en la misma célula. Entonces, les estoy como platicando un poquito acerca de cuáles son las cosas que se asumen ya en la nanotoxicología y en la bionanotecnología o bionanociencias, ¿no? En esa interfase se asumen mucho estas cosas, pero en la realidad estos paradigmas tienen que cambiar y están cambiando porque nos hemos dado cuenta que esto que nosotros pensábamos ya no es un total, ¿no? Ya no es totalitario. Existen sus excepciones y por lo tanto, pues se tienen que generar nuevos paradigmas, ¿no? Em, Quisiera también, no sé si quienes nos estén observando, pero quisiera también que si tienen alguna pregunta, se sientan con toda la confianza y libertad de poder hacerla e interrumpirme en el ínter, ¿no? Que a veces luego hay dudas que pueden complementar y que pueden ser muy enriquecedoras durante la plática, ¿no? Bueno, entonces, sabiendo todo esto, hay algunas limitantes, ¿no? Entonces, de la nanotoxicología y nosotros estamos tratando de resolverlas, ¿no? Y creo que la principal limitante de la nanotoxicología es que se carece de nanomateriales estándares. No existe un nanomaterial eh, con el que todos podamos comparar nuestro nanomaterial con el que trabajemos y que además lo vendan a nivel internacional. No hay. Y eso limita muchísimo la forma en cómo nosotros podemos comparar nuestros resultados. Además, no solo eso, la forma en cómo nosotros representamos y describimos y reportamos la concentración, la cantidad, la dosis de un nanomaterial. Hay diferentes artículos en donde uno puede consultar nanomateriales del mismo elemento que se pueden reportar en microgramos por mililitro, en molaridad, en partes por millón, en porcentaje, etcétera. Pero nuevamente no dicen a qué se refiere eso. Si es, por ejemplo, una nanopartícula recubierta de un polímero, sí que están considerando toda la masa. ¿Por qué considerar toda la masa si estamos viendo el efecto solamente de iones que se liberan, etcétera, ¿no? Entonces hay todo una discrepancia en la forma en cómo reportamos los resultados, una, y en la forma en que no hay cómo compararlos. Porque quienes trabajamos con nanomateriales sabemos que básicamente la síntesis, aunque se utilicen inclusive los mismos precursores, van a variar porque es demasiado sensible a ligeros cambios en los parámetros. Y entonces no importa si trabajamos con el mismo precursor, si no utilizamos las mismas condiciones, es muy probable que nuestra síntesis nos genere nanomateriales distintos. Entonces, básicamente, como yo siempre digo, un nanomaterial casi que es como un individuo. Entonces, es difícil comparar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos en el laboratorio? Es tratar de tener un nanomaterial y hacer una evaluación exhaustiva de este nanomaterial y sus efectos en diferentes modelos biológicos, ¿no? En diferentes tipos de células. Les voy a presentar de forma súper rápida algunos resultados de los alumnos que han pasado por el Nanotox Lab y cuyos trabajos pareciera ser que son aislados, pero todos, cuando los metemos en esta bolsa de la evaluación exhaustiva, pues ya adquiere una relevancia importante porque nos dan muchísima información del efecto de los nanomateriales. El nanomaterial que nosotros decidimos elegir es el óxido de zinc porque el zinc como tal es un oligoelemento que está muy implicado en muchísimas reacciones bioquímicas, en más de 300 reacciones enzimáticas, y además es utilizado muchísimo por enzimas como un cofactor. Entonces es un oligoelemento esencial que además por si fuera poco, pues se agrega de forma intencional en los alimentos. México es uno de los principales productores y consumidores de zinc a nivel mundial. Y además de eso, se utiliza muchísimo en la industria, ¿no? En la industria farmacéutica, en la industria cosmética, en los bloqueadores, en los desodorantes y en los cosméticos.
y además se utilizan muchísimo en las aleaciones, en las nuevas aleaciones de los recubrimientos de enlatados, ¿no? Y envases. Entonces, se utiliza muchísimo el zinc y el óxido de zinc. Entonces, bueno, nosotros lo que hicimos para explicárselos ya de manera, ay, perdón, de manera muy rápida es que esto vino del trabajo o vino de la mano de la búsqueda de otros artículos que ya hayan reportado el uso de nanopartículas de óxido de zinc. Y hicimos una búsqueda y encontramos dos nanopartículas que muchos artículos han utilizado. ¿Y cuál era la intención? Que nuestros resultados los pudiéramos comparar con los de ellos, ¿no? Tener como la forma de comparar. Entonces, utilizamos nanopartículas de sigma. Estas de aquí vienen en la presentación de polvo, es decir, viene el polvito. Y Sigma reporta que son nanomateriales ambos menores de 100 nanómetros, ¿no? Pero en nuestras manos y bajo la caracterización que les hicimos, vimos que en el microscopio electrónico de transmisión teníamos este tipo de morfologías, ¿no? Medio amorfas, bastante aglomeradas y con un tamaño promedio de 82 nanómetros con una dispersión pues bastante heterogénea, ¿no? Esta otra presentación, esta formulación, son nanopartículas de óxido de zinc que ya vienen en suspensión. Es un polvo que viene en una suspensión en agua, no tiene ningún tipo de estabilizante, no tiene surfactantes, solamente la nanopartícula en agua. Evidentemente, pues no es un coloide, se precipita, entonces hay que estarla agitando. Y cuando nosotros la caracterizamos, observamos esta morfología también bastante amorfa. Vean que ambas fotografías están en la misma escala, 200 nanómetros. Y a pesar de eso, pues sí están aglomeradas, son mucho más pequeñas, evidentemente tienen un tamaño de 47 nanómetros con una dispersión un poco más o menos heterogénea que estas otras. Ahora, estas nanopartículas las voy a referir como nanopartículas de polvo, pues más o menos de 80 nanómetros, y estas en nanopartículas en suspensión de 47 nanómetros. Esto es muy importante para efectos que nosotros queríamos realizar, ¿no? Les voy a decir eso un poco más adelante. Bueno, Gloria lo que ella hizo fue trabajar con nanopartículas de óxido de zinc y en la tesis de maestría de Gloria nos preguntamos si las células, así como las poblaciones humanas, también tenían esta susceptibilidad diferencial de que pudieran ser más sensibles o menos sensibles a la exposición a un agente, en este caso un nanomaterial, si acababan de salir del ciclo celular o si estaban en alguna parte del ciclo celular, ¿no? Entonces, la pregunta era si estas nanopartículas, si había un efecto diferencial dependiendo la etapa del ciclo celular, etcétera, ¿no? ¿Qué efecto ocasionan las nanopartículas en el ciclo celular? Y si existen etapas del ciclo celular que sean más susceptibles a los nanomateriales o no. Para ello, Gloria estudió tres líneas celulares, una línea de fibroblastos, una línea de osteoblastos y una línea de melanoma, que es un tipo de cáncer de piel. Y Gloria estudió estas nanopartículas, las nanopartículas de polvo, ¿no? Y utilizó diferentes métodos para dispersar estas nanopartículas, de tal manera que tenemos nanopartículas de 27 nanómetros y de 39 nanómetros. Y lo que vemos en estas gráficas que les estoy señalando son gráficas de viabilidad celular en el que en el eje de las X vamos a ver la concentración creciente de tamaño perdón, la concentración creciente de nanopartículas de óxido de zinc y en el eje de las Y el porcentaje de viabilidad siendo el 100% en el control, ¿no? Entonces, todo lo vamos a comparar contra esta línea punteada y lo que observamos aquí es que esta línea celular, que es la línea en azul, que es la de melanoma, la de cáncer de mama, pues tiende a bajar la viabilidad celular conforme vamos incrementando la concentración de nanopartículas. En tanto que las líneas de color verde y rojo que corresponden a las líneas de osteoblastos y de fibroblastos
no tienen una afectación en la viabilidad celular, básicamente permanecen siempre vivas. Por el caso contrario, las nanopartículas de 39 nanómetros en todas las líneas celulares sí ocasionan una leve disminución de la viabilidad celular, lo que puede indicarnos que sí hay una ligera toxicidad, ¿no? Entonces, sin embargo, no es tan grande, o sea, es un 25% de células que se mueren, lo cual es bastante aceptable. Entonces, la pregunta que nos hicimos fue, bueno, pareciera ser que no son tan tóxicas y que sí hay una susceptibilidad diferencial. ¿Qué pasa con estas células de fibroblastos y de osteoblastos que quedan vivas? ¿Realmente están vivas o hay alguna afectación? Y lo que nosotros encontramos fue que en estas gráficas que están en la derecha, son gráficas que miden el porcentaje de células que hay en cada una de las etapas del ciclo celular, siendo esta primera donde dice cero el control, en donde en la barra azul vamos a encontrar las células que se encuentran en la fase de sub 0 o G1, ¿no? O sea, en la fase inicial. En rojo tenemos la fase que está en la fase G0, G1, luego la verde significa la fase de síntesis y en morado que no se observa la fase G2M, las que van saliendo ya de la mitosis, ¿no? Entonces, si no hubiera afectación de las células por la exposición a nanopartículas, esta proporción de células, básicamente, esta proporción del porcentaje de células en cada una de las etapas del ciclo celular, básicamente se mantendría. Pero lo que observamos aquí es que no. Es que todas las demás células, es decir, todas estas células que estaban expuestas a diferentes concentraciones de nanopartículas, están arrestadas en una fase que es la fase S o la fase de síntesis, en la que el principal punto de revisión es qué pasa con el material genético y si el material genético no tiene algún defecto y por lo tanto, si lo tiene, las células se quedan allí arrestadas y se van hacia la apoptosis eventualmente. Entonces, estas células de acá sí están vivas, pero están arrestadas. ¿Qué pasa con las otras células? Bueno, aunque se van muriendo poco a poco, también están arrestadas en otra fase, que es la fase G2M. Aquí estas células lograron traspasar el punto de chequeo de revisión de la fase S, que básicamente es la parte de síntesis de ADN, pero después el último checkpoint de la fase G2M también se vio afectado y por lo tanto las células se quedaron arrestadas en la fase básicamente de la mitosis, ¿no? Ya no pudieron generar células hijas. Entonces, si ustedes me preguntan en esta parte, ¿no? Y viéramos esto de acá y solo nos atendiéramos a la parte de qué es lo que veo con un MTT, pues podríamos decir que estas células están vivas y que no les pasa nada. Y que estas de acá también están ligeramente vivas, van a morir si les pongo más concentración. Pero en realidad lo que estamos observando es que sí hay efectos considerables muy fuertes, sobre todo en estas células, ¿no? Están afectándose. Sobre todo aquí, pues las células de melanoma es evidente que son mucho más susceptibles, pero no quiere decir que los fibroblastos y los osteoblastos no les esté pasando nada. No se están muriendo, pero se van a morir porque al estar arrestadas con ambos tratamientos de nanopartículas, las células ya no pueden reproducirse y al final de lo que se trata la función de una célula muy, muy, muy básica, pues es la unidad fundamental de la vida. Es decir, tiene que formar tejidos y si no es capaz de reproducirse o de duplicarse, mejor dicho, pues entonces pues pierde sentido su origen, ¿no? Entonces, este material pareciera que no es tóxico, pero pues sí lo es, ¿no? Bueno, Gloria estableció algunas cosas que todavía nos falta por publicar, pero la parte más importante que quiero ahorita como dejar y avanzar, dejar claro y avanzar es, ¿por qué nos importaba tanto esta parte de distinguir entre si es polvo o si es un nanomaterial en dispersión? Bueno, Jesús trabajó con nosotros haciendo su maestría también y él evaluó el efecto que tienen las nanopartículas de óxido de zinc en células hepáticas, pero trabajamos con el sistema antioxidante, sobre todo considerando que estas células tienen muchísimos sistemas para la eliminación y procesamiento de xenobióticos.
Entonces, ya se sabe que las nanopartículas de óxido de zinc ocasionan inflamación, ocasionan una alteración en las especies reactivas de oxígeno, genotoxicidad, muerte celular, inflamación o efectos proinflamatorios a través de producción de citocinas, pero poco se sabe de la interacción que existe entre las nanopartículas de óxido de zinc y las proteínas. Se sabe que inducen la peroxidación de las mismas, pero no está súper bien estudiado. Entonces, lo que hicimos fue tener estas este, dos presentaciones de nanopartículas, una en polvo que pesábamos y diluíamos o poníamos en suspensión en medio de cultivo, y la otra que era una dispersión. En este primer caso es muy importante aquí este esquemita medio sencillo, pero muy ilustrativo, en que el polvo, las nanopartículas van a estar pues suspendidas en esta formulación, y los iones van a empezarse a liberar de a poco, los iones zinc. En cambio, en la suspensión que ya vende Sigma y que viene como dispersión en agua, pues vamos a encontrar básicamente un equilibrio entre las nanopartículas que se encuentran ahí y los iones zinc que se van a liberar a partir de ellas. De tal manera que, para fines prácticos, la presentación en agua o en dispersión contiene muchísimos más iones zinc liberados que la que nosotros tenemos en polvo. Cuando nosotros hacemos estas evaluaciones de viabilidad celular, y Jesús lo midió, es lo mismo, concentraciones crecientes de nanopartículas en el eje de las X y en el eje de las Y es viabilidad celular. Lo que Jesús observó fue que los diferentes colores muestran diferentes días, siendo el verde 72 el máximo, y vimos un decremento en la viabilidad celular en las nanopartículas de polvo, que son de 87 nanómetros. Pero cuando él expuso estas mismas células a las mismas concentraciones, pero de nanopartículas de tamaño pequeño, las de 47 nanómetros, que están en dispersión, lo que observó fue que al tercer día las células que aparentemente se estaban muriendo, al tercer día, ándale, que pues tuvieron una mejor viabilidad celular, y no solo eso, que parecía que resucitaron al tercer día y volvieron otra vez a funcionar muchísimo mejor. En realidad, lo que nosotros estábamos observando aquí es un fenómeno que se conoce como hormesis, que básicamente indica que las células están respondiendo ante un estímulo estresor, y la respuesta de este estímulo estresor es reproduciéndose más. ¿No? No quiere decir que estas células estén bien, quiere decir que se reprodujeron más por un estresor previo. Y con Jesús también empezamos a hacer pruebas utilizando estas dos células, perdón, dos nanopartículas, pero utilizando un agente quelante para secuestrar los iones de zinc. Y en ambos casos observamos que la viabilidad en todas las concentraciones que nosotros probamos permanece, de tal forma que pareciera ser que lo que está ocasionando estos efectos son los iones zinc y no enteramente las nanopartículas. Entonces, para resumir el trabajo de Jesús, lo que Jesús encontró fue que las nanopartículas de polvo, o la presentación de polvo, que era de 80 nanómetros, fíjense que sí podían entrar a las células, lo medimos las nanopartículas, y había dentro de las células una gran cantidad de nanopartículas y también de iones zinc, lo que ocasionaba que inmediatamente el sistema de estrés oxidante o la producción de especies reactivas de oxígeno se prendiera muchísimo, pero las enzimas superóxido dismutasa y catalasa, que también Jesús evaluó, no eran suficientes para contrarrestar esta producción exacerbada de radicales libres, y por lo tanto a las 48 horas el sistema antioxidante seguía sin llegar a un equilibrio, y a las 72 horas encontrábamos células muertas. Sin embargo, cuando las células de hígado estaban expuestas a las nanopartículas en suspensión, cuyas nanopartículas eran de 47 nanómetros, sorprendentemente las nanopartículas no entraban a la célula, pero lo que sí había, y de forma muy abundante, eran iones zinc dentro de la célula. Estos hepatocitos tienen una gran capacidad de contrarrestar el efecto de los iones zinc porque tienen muchos transportadores de iones zinc, y además se utilizan muchísimo para varias respuestas metabólicas que los hepatocitos puedan dar.
Entonces, esta respuesta que las células tienen sí fue de elevado estrés oxidante, pero también las dos enzimas principales del sistema antioxidante, como la superóxido dismutasa y la catalasa, también entraron en acción de forma tal que al segundo día la actividad de las enzimas antioxidantes era mayor que las especies reactivas de oxígeno, lo que permitió que al tercer día el sistema, perdón, el sistema antioxidante llegara a el equilibrio. Entonces, pues nos habla justamente del papel que tienen los tipos de células y aparte nuevamente este paradigma que les hablaba, ¿no? Que no por ser de menor tamaño es necesario que se internalice la célula para poder tener un efecto y que las nanopartículas grandes pueden ser internalizadas por las células y ocasionar efectos muy considerables, ¿no? Bueno, entonces justamente es eso, ¿no? ¿Qué nos enseñan estos resultados? Justamente algo muy importante que es la presentación de la formulación de nanopartículas influye muchísimo, sobre todo si son metálicas y dióxidos metálicos, en su toxicidad. ¿Por qué? Porque se pueden estar liberando iones desde antes y que podamos ver que el efecto que estamos tratando de evaluar se deba a los iones o a la combinación de los iones con las nanopartículas. Entonces, es muy importante eso. Nosotros antes no lo considerábamos, pero después de estos trabajos empezamos a tenerlo. En este año, a principios de este año, también publicamos un trabajo de la tesis de Eli, que ahorita no se los voy a comentar, pero que habla justamente de la comparación del efecto de los iones y de las nanopartículas de óxido de cobre en células del sistema excretor. Luego también aprendimos que las nanopartículas más grandes pueden internalizarse con mayor facilidad en las células y que también algo bien importante es muy decisivo evaluar la toxicidad subcrónica. En el caso de los cultivos celulares, normalmente los ensayos que nosotros observamos son a 24 horas. Esto sería considerado como una exposición aguda. Dentro de un cultivo celular, dependiendo del formato, etcétera, llegar a, no sé, más de 20 días es muy complicado por el área y sobre todo por el área de cultivo. Entonces, lo que nosotros normalmente utilizamos es hacer exposiciones que nosotros llamamos subcrónicas, que son hasta de 5 días. En un cultivo celular, llevar al cultivo a 5 días ya es básicamente un reto. Y Melissa, que también no les platicé el trabajo, pero ella llevó cultivos hasta 8 o 9 días. Esas ya serían exposiciones crónicas, ¿no? Entonces es muy importante evaluarlo porque a veces los resultados que observamos de forma relevante para la toxicidad no están a las 24 horas, ¿no? También tenemos este efecto hormético, el efecto que les puse sobre la inducción del crecimiento celular, que puede ser mal tomado y confundido con una respuesta favorable. El efecto hormético no es una respuesta positiva, es una respuesta ante un estresor que se da y que antecede a lo que estamos viendo. O sea, alguien que pudiera ver esa gráfica en donde la viabilidad celular es superior, podría decir, ah, es que es muy bueno. No, no necesariamente. Es una respuesta de crecimiento exacerbado por un agente estresor que está ahí. Entonces, las células, evidentemente, al tener esta exacerbación en el crecimiento celular o en la proliferación, perdón, celular, puede haber muchas otras implicaciones, sobre todo a nivel genético, ¿no? Y el otro que yo les digo es que si no te mata ahora, puede hacerlo, pero más tarde, ¿no? Entonces, no necesariamente cuando nosotros veamos efectos de este sentido, es que nosotros podemos decir, ay, sí, es positivo el efecto de crecimiento celular, ¿no? Entonces, hay otros ejemplos que podría platicarles, pero creo que con estas dos ideas principales de
tenemos nuevos paradigmas en la nanotoxicología. Y número dos, ¿qué tan importante es toda la parte de la caracterización fisicoquímica, de conocer cuál es la presentación de nuestro nanomaterial, de saber que hay implicaciones en donde los iones adquieren un papel fundamental en el efecto que estamos viendo en las células y que es importante evaluar a diferentes tiempos y diferentes concentraciones y modelos biológicos son nanomaterial? Entonces yo creo que con esto podemos cerrar bastante bien la plática de hoy. Y por supuesto, algunos de ellos son los que estaban en esta plática, él es Jesús y Gloria está acá, que fueron los que nosotros, bueno, del trabajo de quienes hoy les platiqué en esta ocasión, pero bueno, también a Eli también tiene un trabajo aquí preponderante en los ejemplos estos que les di. Y por supuesto, pues las fuentes de financiamiento que tenemos actualmente y básicamente, pues estos proyectos han sido desarrollados siempre pues en nuestra alma mater de la UNAM, antes en el Centro de Nanociencias, en Ensenada, Baja California, y desde hace 2 años estamos en el Cefata, en Querétaro, y pues yo les tengo que agradecer a todos ellos y también a ustedes invitarlos a que si no nos siguen, nos conozcan en redes sociales. Somos bastante activos en redes sociales, haciendo difusión de la ciencia sobre dudas de nanotoxicología, nanociencias, cultivo celular, vida en el posgrado, etcétera. Y pues nos pueden seguir por todas las plataformas. Estamos muy activos en estas, casi en X, ¿no? Pero también tenemos un canal allí. Y bueno, nos pueden seguir como Nanotox Lab. Y este es mi correo por si tienen alguna duda, interés, etcétera. Nos pueden escribir, por supuesto, allí. Y bueno, si hay alguna duda, pues yo podré contestarla si es que tenemos un poquito de tiempo. Muchísimas gracias por su atención y por su interés. Y pues ya. Muchas gracias, doctora. Muy interesante la charla. Y sí tenemos un par de preguntas. No sé si aquí en Zoom y quien se encuentre nos quisiera hacer una pregunta o comentario. Y si no, pasamos a las preguntas que nos enviaron. La primera es, ¿cómo se diferencian los riesgos toxicológicos de los nanomateriales en comparación con los materiales a escala macro? ¿Cómo se diferencian los riesgos? ¿Cómo se diferencian los riesgos toxicológicos? Ajá. Eh, bueno, yo creo que, a ver si lo entiendo. A ver, vamos a definir primero. Está mal tomada la parte de riesgos. Riesgo es la probabilidad que tenemos, ¿no? De que algo nos haga daño. Entonces, por ejemplo, las aseguradoras, cuando nos van a dar un seguro de vida, un seguro de salud, etcétera, calculan los riesgos, que es la probabilidad de que algo nos ocasione un daño, ¿no? Yo creo que más bien se refiere a los efectos, ¿no? Al efecto toxicológico. Entonces, sí cuando nosotros trabajamos con nanomateriales, es muy importante reconocer que, bueno, al menos esto es lo que yo puedo decirles de mi experiencia. Cuando nosotros trabajamos con sales, por ejemplo, o con fármacos, con moléculas bioactivas, mm, nosotros podemos preparar, no sé, cloruro de sodio, ¿no? O un BOFA, o lo que tú quieras. Lo puedes preparar y si lo hiciste bien y todo, y no hay sol y lo conservas en un lugar fresco, libre de todo lo que conocemos, pues puede durar ahí muchísimo tiempo, ¿no? Y te sirve. En un nanomaterial no. Un nanomaterial es un agente, es un agente que puede ser cambiado por la luz, por la temperatura, por el envejecimiento, o sea, por la permanencia en un medio biológico, en el agua, porque puede tener procesos de lixiviado. Es muy dinámico. Y justamente es tan dinámico por la forma en la que los átomos están acomodados en un espacio tan reducido. Entonces se vuelve químicamente muy distinto a la parte o a la contraparte micro, macro o de bulto, como nosotros le decimos, ¿no? Entonces es tan fácil como si yo pudiera decirles, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros trabajamos, em,
¿Con qué puede ser? Ah, bueno, pues con las fases del carbono, ¿no? O sea, uno puede decir, bueno, trabajamos con grafeno, con óxido de grafeno, que básicamente es carbono, ¿no? Carbono acomodado en diferentes formas. Y el simple hecho de la forma y la manera en cómo está acomodado esos átomos de carbono le da a cada uno de esos nanomateriales la propiedad de ser superconductor de la electricidad, cosa que no lo vemos, por ejemplo, en el carbón que usamos para la carne asada, ¿no? Es translúcido, cosa que tampoco lo vemos en el macro. Es súper, es muy, pero súper duro, pero flexible, cosa que tampoco lo vemos en el otro. Entonces, la materia adquiere propiedades bastante novedosas y bastante únicas en el tamaño nanométrico. Y por lo tanto, se espera que esas propiedades también afecten la parte biológica. Entonces, es lo que hemos visto, ¿no? Esas propiedades sí están afectando respuestas celulares. A lo mejor no todas de forma negativa, y qué fortuna, pero hay algunas cosas de los nanomateriales, por ejemplo, la sustitución en una red cristalina, la sustitución de vacancias, pero solamente por elementos que sean catiónicos y que tengan un cierto tamaño. Y esa sustitución de los elementos en ese nanomaterial hace que puedan inducir la diferenciación de células, cosa que en el material de bulto no lo vemos. Entonces, la diferencia en los efectos toxicológicos en ambos materiales radica mucho en la parte nanométrica y las propiedades físico-químicas. Entonces, no puedo decirte a modo específico cuál va a ser, porque justamente eso es lo que estamos tratando de entender, ¿no? Muchas gracias, doctora. Otra pregunta es, ¿cómo mantienen la dispersión de nanopartículas en solución? ¿Aplican baño ultrasónico o alguna otra técnica? Ujú. Sí, esto es muy importante, qué bueno que la comentan. Este, porque sí se tiene que mantener la dispersión. Nosotros en el laboratorio, y yo es un consejo que se los regalo, nosotros si hoy voy a hacer un ensayo, hoy preparo mis dispersiones frescas y no las vuelvo a usar nunca más. Porque se sedimentan, porque si las mantengo en medio de cultivo empiezan a ser aglomerados, porque pues justo trabajo con medio de cultivo, entonces si les meto una punta de sonicación se puede contaminar, etcétera. Entonces, nosotros lo que hacemos es dispersarlas. Depende del nanomaterial. Hay nanomateriales bastante fáciles de trabajar que con simplemente un vórtex bastante contundente se dispersan bastante bien. Hay algunas que necesitamos solamente el baño de sonicación es más que suficiente. Y hay otras que sí necesitamos meterle una punta de ultrasonicación, o sea, mayor vibración para que se puedan dispersar. Entonces, depende del nanomaterial. Ya lo tenemos primero que conocer, que ver, que evaluar, que manejar, y dependiendo de eso se hace la dispersión, pero siempre dispersamos. En la mayoría de los casos, más bien, voy a corregir, ¿no? Porque hay otros casos en donde intencionalmente no dispersamos, porque queremos reflejar lo que puede pasar en la realidad. Y en la realidad, a veces, cuando tenemos estos nanomateriales, no vienen dispersados, vienen aglomerados. Pero son los casos muy pequeños, muy pocos, ¿no? Casi siempre dispersamos. Ok. La siguiente es, ¿se conocen algunos ejemplos de estudios de casos en los que se haya documentado la toxicidad de nanomateriales en organismos vivos? Sí, sí, hay muchos estudios en organismos vivos en donde se han hecho diferentes estudios de toxicología, ¿no? Yo creo que las nanopartículas más estudiadas son las de plata, en donde sí se han hecho muchísimos estudios. Y actualmente hay bastantes estudios de nanoplásticos, podría decirlo. También hay nanopartículas estas de lantánidos de tierras raras que se están utilizando muchísimo. También para terapias fotodinámicas se utilizan algunos nanomateriales y ya hay estudios en organismos vivos. Ya hay muchísimos, ¿no?
Ahora, ¿qué tanto y qué tan profundo puedan ir? Eso sí es lo interesante, ¿no? Yo creo que actualmente ya hay muchos más estudios en donde están preocupándose por la metabolómica y la transcriptómica y están usando estas omics, ¿no? Estas ciencias cada vez más con mayor alcance y ya hay muchos más artículos que podemos encontrar con eso, cosa que es muy, muy, muy interesante, ¿no? Poder ver a nivel, pues, del transcriptoma y del metaboloma cómo se está alterando algo que aparentemente no tiene ningún efecto. Exacto. Una siguiente pregunta es, ¿cómo se han abordado los problemas de toxicidad en productos comerciales que contienen nanomateriales? No se han abordado, no se han abordado porque no hay una legislación, o sea, si hay un producto comercial que contiene nanomateriales, es porque el fabricante ha decidido hacerlo público. Y en el caso de que el fabricante lo haga público, por desgracia no dice cuál tipo de nanomaterial es, mucho menos dice el tamaño, cosa que para nosotros sí es importante. Entonces, en los productos no hay no existe porque no hay quien regule y quien le exija al fabricante que tiene que hacer un estudio toxicológico para garantizar la bioseguridad. Y es justamente allí en donde pues hay una ventana grande de oportunidad de poder hacer estas evaluaciones, ¿no? Porque hasta la fecha no existe en México ni en muchos otros países, ¿eh? O sea, la vanguardia la lleva Europa, pero ni siquiera en Estados Unidos existen estas regulaciones tan fuertes. Ok. Otra pregunta que nos envían, ¿cuáles son las principales lagunas de conocimiento en la nanotoxicología y cómo se podrían abordar en la investigación actual? Em, bueno, mira, pues yo lo diré bajo mi perspectiva, bajo mi limitación del conocimiento, ¿no? Porque pues uno nunca deja de aprender cosas. Claro. Entonces, pues justamente lo que les decía es que am, yo creo que hay algunas ventanas de oportunidad que son estas lagunas, que podría ser uno, cómo reportar, o sea, cómo poder comparar un nanomaterial contra otro. Es decir, si yo trabajo con nanopartículas de oro, nanoceras de oro de 50 nanómetros, lo que sea, ¿cómo puedo yo comparar mi síntesis y mi nanomaterial contra los otros reportes que hay? Y si puedo de verdad extrapolarlos. Entonces, esta parte de cómo se reporta es una laguna bien grande que está causando mucha discrepancia y que eh, no nos permite comparar. Es muy, muy difícil. Sobre todo si estamos hablando en partículas así, digamos, desnudas, de metálicas así, pues es muy fácil, porque sabes que la sustancia activa es plata y pues asumes que toda la nanopartícula, toda la masa es plata, oro, así. Pero, pero no, pero por ejemplo, si tienes una nanopartícula polimérica, ahí está más difícil. Si tienes una nanopartícula que además le funcionalizas cosas, también. Esa es una laguna muy importante, ¿no? No hay estándares contra los cuales comparar y que usar. Otra de los nanomateriales justo es, no conocemos los efectos a corto, mediano y largo plazo. A la gente no le interesa ver los efectos a largo plazo. Les interesa ver el efecto final, el fenómeno. Cura, no cura, mata o no mata, pero no hay un interés a hacer una evaluación transgeneracional, ¿no? O sea, apenas están empezando esos estudios, entonces esa es una laguna muy grande, ¿no? O sea, yo te podría decir en este momento que si tú me dijeras, y bueno, ¿son buenos o malos los nanomateriales, ¿no? Yo te dijera que en este momento parecen ser muy buenos, pero porque no tenemos suficiente información, ¿no? Entonces, Exacto. falta. Sí. Y por ejemplo, ahorita como lo mencionaban, tanto la plata, el oro, el zinc, que han sido de los metales más estudiados en nanopartículas,
¿Ustedes vieron en una línea celular que tiene actividad antineoplásica? Sí, o sea, mm, sí hemos visto en varias líneas celulares transformadas, ¿no? O sea, neoplásicas. Hemos visto no solo de las de plata, las de oro, de muchos nanomateriales que tienen actividad antiproliferativa, ¿no? El Y caso por es ejemplo, que, ajá, no sé si- no, no, dime. y por ejemplo, cuando esas nanopartículas se pasan a evaluar a un modelo in vivo, ¿también tienen actividad? Sí, en esos aspectos hemos trabajado con muy pocas nanopartículas que han sido o hemos tenido esa oportunidad de trasladarlo, ¿no? En la gran mayoría de los casos, o sea, te puedo hablar de tres nanopartículas en específico. Ha sido muy interesante. Uno de ellos, pues nos dio una patente. Bueno, dos de ellos nos dieron una patente. Eh, pero haciendo estos cálculos, ¿no? No, ok, en la línea celular necesitamos tanto, entonces en un ratón más o menos cuánto y así, tratando de hacer eso utilizando estos cálculos y tablas que existen. Sorprendentemente, con dos de ellas se requirió de muchísimo menos dosis que la concentración que teníamos en líneas celulares. Eh, en una de ellas, la concentración que se utilizó fue, al contrario, fue muchísimo más grande y los efectos no fueron así como los óptimos que nosotros esperábamos. En los otros dos sí, y fue bastante sorprendente. Y uno de ellos es un trabajo que tenemos ahí con un colega, con el doctor Jorge Herrera, y pues ha sido muy sorprendente el efecto de estos nanomateriales, ¿no? Claro. Y luego también la otra que mencionabas, por ejemplo, mencionas que las partículas de zinc también activaban citocinas. ¿Se podría decir que estas nanopartículas son inmunogénicas? No, hay reportes de las nanopartículas de óxido de zinc que, bueno, en células, ¿no? Se ha visto y en algunos tejidos se ha visto que tienen efectos proinflamatorios porque desencadenan citocinas proinflamatorias, desencadenan la producción de citocinas proinflamatorias. Em, Obviamente son inmunomoduladoras, pues porque pareciera ser que favorecen la proinflamación, ¿no? Haciendo un poco alusión a esto, hace muchos años yo trabajé con nanopartículas de plata y buscábamos estos efectos inmunomoduladores, ¿no? Buscando en la bibliografía, haciendo esta búsqueda, hay muy poquitas nanopartículas que sean inmunomoduladoras, pero negativas, o sea, que generen tolerancia. Casi todas las nanopartículas, sobre todo las metálicas y las de óxidos metálicos, generan inflamación, o sea, son moduladoras positivas para proinflamación, pero muy pocas generan el efecto tolerogénico. Y las que están, pues obviamente son utilizadas o bueno, quieren ser utilizadas en enfermedades autoinmunes, justamente para promover Ujú. la tolerancia. Ok. Muchas gracias, doctora. Ya de momento no tenemos más preguntas. Igual si Ujú. nos gusta nuevamente compartir sus redes o Ah, después claro. nos deja sus medios de contacto, que No, ya pues se ¿no? las comparto, claro que sí, faltaba menos. No, nosotros, muchas gracias. Sé que se queda este video y que eventualmente la gente lo podrá estar viendo. Y yo les agradezco muchísimo, muchísimo a todas las personas. Primero que nada, pues a los miembros del Nanotox Lab, ¿no? A los chicos y chiques que han estado allí, con nosotros, dando y haciendo su mejor esfuerzo para sacar proyectos sumamente interesantes. Y bueno, Nanotox Lab se construye y se deconstruye como buen grupo biológico, ¿no? Entonces, actualmente pues estamos en Cefata. Estas son nuestras redes sociales. Nos pueden buscar ahí como Nanotox Lab, Facebook, Instagram, TikTok. Y si no, me pueden escribir a mí un correo en cajuares@fata.unam.mx
si están interesados en hacer algún posgrado, alguna línea de investigación que tenemos, pues son varias, pero se pueden acercar a nosotros. Estamos también súper abiertos a colaboraciones. Yo colaboro con muchísima gente, tengo la gran fortuna de tener muchas colaboraciones y de que podamos no solo evaluar nanomateriales, sino también otras moléculas bioactivas, fármacos y macro dispositivos. Entonces, si tienen interés en lo que hace nuestro grupo, pues seguramente son bienvenidas y pues escríbanos. Muchas gracias. Gracias, doctora. Al contrario. Nuevamente les agradecemos, perdón, doctora. No, no, al contrario. Gracias. Ok. Nuevamente les agradecemos su presencia e interés en nombre de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la FE Zaragoza y los organizadores, que son la doctora Raquel Retana Ugalde, el doctor David Nahum Espinosa Organista, la QFB Blanca Estela Torres Cabrera y su servidor Juan Andrés Alvarado Salazar. Les agradecemos su tiempo, que nos hayan acompañado y los esperamos en nuestra siguiente charla científica. Muchas gracias, doctora, y que tengan una excelente tarde todos. Igualmente a todos. Bye. Hasta luego, que estén bien.